El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. En esta ocasión quiero basar esta reflexión en el libro de Génesis, capítulo 1 y el verso 1. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, verso 1, y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Oro a Dios para que esta pequeña reflexión edifique nuestras vidas. Es interesante que en la vida cristiana nosotros nos encontremos con paradojas. ¿Qué es una paradoja? Una paradoja es una figura literaria en la que dos verdades aparentemente se oponen y van en contra, incluso a veces, de la lógica. Eso es lo que es una paradoja. Pero cada paradoja tiene una enseñanza espiritual para nosotros. La Biblia está llena de paradojas. Por ejemplo, usted va a notar que para vivir hay que morir, para ganar hay que perder, para ser el primero hay que hacerse el último, para ser exaltado usted tiene que ser humillado. Y así sucesivamente encontramos muchas paradojas. Nuestro Señor usó muchas paradojas para enseñarnos verdades espirituales acerca del reino. Entre ellas encontramos una que está allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, el verso 24. Dice allí el Señor: si el grano de trigo no cae en tierra, queda solo, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Esto es una paradoja. Indudablemente que en esta paradoja el grano de trigo se refiere a él mismo. Y más específicamente, si miramos el contexto del verso, se está refiriendo a su muerte. Jesús, en el verso anterior, ora al Padre y se dirige a él diciendo: Padre, la hora en que he de ser glorificado ha llegado. Jesús se estaba refiriendo a aquel estado de gloria que él tuvo desde el principio, antes de encarnarse y manifestarse a los hombres. Él era ese grano de trigo que iba a ser muerto, iba a ser sepultado y que iba a resucitar para llevar mucho más fruto, para convertirse en el padre de una generación de hijos espirituales, hijos de Dios, que es lo que somos tú y yo. En ese sentido, entonces, nuestro Señor Jesucristo viene a ser nuestro Padre espiritual, nuestro Padre espiritual. Hay una enseñanza en el canal que les recomiendo que ustedes la vean, y no solo la vean, por favor suscríbase. Con certeza le digo que usted no está suscrito al canal. Casi ninguno de nuestros pastores de la corporación y de la lista de pastores amigos que yo tengo en mis contactos se han suscrito al canal Rema _medio TVN.
Entonces, búsquelo ahí en YouTube, Rema-medio, te ve el mensaje que le estoy recomendando, doble paternidad. Está en 2 disertaciones, en 2 partes. Y edifíquese con esta poderosa verdad espiritual. Jesucristo es nuestro Padre espiritual. En Él fuimos adoptados, dice el apóstol San Pablo, para ser hijos de Dios, miembros de su familia. Muy bien, en estos días estuvimos celebrando, de acuerdo al calendario sagrado, calendario festivo, el calendario de fiestas del Señor, estuvimos celebrando en realidad 3 fiestas, 3 en una, como hemos compartido, hemos instruido a la congregación. 3 fiestas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias. Esas 3 festividades están celebradas en una sola semana. Comienza con un Shabbat y termina con otro Shabbat, y de inmediato entonces celebramos al día siguiente, el primer día de la semana, las primicias de la resurrección, las primicias de los primeros frutos de la cebada. Así nos enseña la palabra de Dios. Estuvimos ministrando al Señor con la fiesta de la Pascua. Tomamos la Pascua cristiana, instruimos a la congregación, y este domingo anterior estuvimos celebrando la fiesta de las primicias. San Pablo dice que el Señor Jesús son las primicias de la resurrección. 1 Corintios capítulo 15 dice que Él es las primicias de la resurrección, es decir, el primero en resucitar de entre los muertos. La resurrección, teológicamente hablando, no es volver de la muerte a la vida, no. La resurrección es pasar de un estado mortal a un estado inmortal, en cuerpo y alma. Pasar de un estado mortal a un cuerpo inmortal. El alma es inmortal, pero el cuerpo no. En la resurrección, nosotros vamos a pasar de tener un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, si llegásemos a morir. Si llegásemos a morir. Si no, dice San Pablo, vamos a ser los primeros. Es decir, si llegamos a morir en la fe que es en Cristo Jesús, entonces vamos a resucitar primero cuando Cristo venga por su iglesia. En el arrebatamiento, primero en resucitar serán los que están muertos, los que están en las tumbas. Ellos se levantarán con un cuerpo inmortal y se juntarán nuevamente cuerpo y alma en un solo ser, ¿sí? Ya que en la muerte física hay una separación. Hay una separación del cuerpo espiritual del cuerpo físico. Hay una separación. Pero cuando el arrebatamiento se dé, nuevamente se va a dar esa integración, ¿sí? De cuerpo y alma, pero ya en una condición de gloria inmortal. Eso es lo que es la resurrección. La fiesta de las primicias, esa es la enseñanza espiritual que nos transmite. Cristo es el primero de la resurrección y nosotros seremos la cosecha que se levanta previamente, después que se ha levantado y se ha ofrecido en el altar la primera gavilla, los primeros frutos. Cristo entonces es el primero de la resurrección. Luego los que hemos muerto en Cristo resucitaremos también en el día de la primera resurrección, el arrebatamiento de la iglesia, como la cosecha de almas de esa gran familia.
Esa es la enseñanza espiritual de la fiesta de las primicias. Jesús lo ilustró muy bien con la parábola que les acabé de decir. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Bien, nosotros, tú y yo, somos el fruto de la aflicción de nuestro Señor Jesucristo allá en la cruz. Somos esa incontable generación proféticamente revelada allá en Isaías 53, cuando el profeta inspirado habló de que como fruto de su aflicción venía una generación incontable de hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero terminar con esto. La palabra primicias viene del hebreo reshit. La palabra primicias viene del hebreo reshit, y se escribe con las letras hebreas resh, shin y tau. Resh, shin y tau. Esas son las letras hebreas con las que se escribe la palabra reshit, que se traduce primicias. Primicias. Es interesante, son las tres últimas letras del alefato hebreo. Las tres últimas letras son esas tres, así en ese orden: resh, shin y tau. Son las últimas. Y qué interesante es también que si tú comparas esa palabra con la que están las letras con las que están escritas, y las comparas con el primer versículo de la Biblia, el que acabamos de leer para iniciar, Génesis 1:1, en hebreo se dice: Bereshit bara Elohim Shamayim ve Haaretz. Así se dice en hebreo, Bereshit bara. La primera palabra entonces de ese versículo se escribe o se pronuncia mejor, Bereshit. Y justo en esa palabra, la primera palabra de la Biblia, está contenida la expresión Reshit, que se traduce en primicias. ¿Cuál es el mensaje que el Señor aquí nos quiere dar a través de su palabra? Otra paradoja. Los últimos en el reino, enseña el Señor, serán los primeros. Los últimos serán los primeros. Una enseñanza más, ¿verdad?, que nos deja esta fiesta, la fiesta de las primicias. Una paradoja espiritual, y que seguramente se ha cumplido en nosotros. El Evangelio de nuestras vidas ha llegado a una edad bastante ya adulta, ¿no? Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros. Algunos han tenido el privilegio de nacer en cuna de cristianos, pero yo no, y seguramente usted tampoco. Sin embargo, aunque hayamos llegado de último al reino, aunque el mensaje del Evangelio llegó en los últimos años prácticamente de nuestra vida, en el reino el Señor nos va a tener de primero, nos va a dar el primer lugar. En la palabra de Dios también vemos que el pueblo de Israel fue el primero en recibir el testimonio del Señor y la comisión de ser un reino de reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Y luego vemos que en el nuevo pacto el Señor ratifica esa misión y ese privilegio a la iglesia, es decir, a usted y yo. En la parábola, o en la historia mejor, de los dos hijos, el pródigo y el hijo mayor, vemos ilustrada también la misma enseñanza. El mayor
representa al pueblo de Israel, el menor nos representa a nosotros, los gentiles que hemos llegado al conocimiento de la salvación en Jesucristo. Así es que, una vez más, los últimos serán los primeros en el reino. Esta es una gran verdad, una gloriosa verdad que debe alentar nuestro corazón, debe animar nuestro corazón mientras que esperamos la venida del Señor por su iglesia. Un abrazo fuerte, fraternal saludo para todos, les abrazo a la distancia. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.